eso fue desarrollándose de maneras diferentes. Y eso me llevó también a tener un aspecto, o sea, una manera de pensar un poco más amplia, que es lo que quiero pasar para ustedes, ¿no? Que básicamente, por lo que me comentaron, tienen una edad de entre 25, 20, 30 años, ¿sí? Y para que lo tengan en cuenta a la hora de hacer los proyectos. Entonces, voy a hablar un poco, ¿no? Sobre mi trayectoria hasta llegar acá donde hoy estoy, ¿no? Que soy profesor de una facultad de tecnología perteneciente al área de desarrollo tecnológico del estado de San Pablo, acá en Brasil. Y esta posición me permite tener una visión más amplia, ¿no? Entonces, voy a entrar un poco también en el contexto de lo que hoy denominamos Industria 4.0, ¿sí? Y básicamente la idea sería entregar para ustedes, ¿no? En este tiempito que tenemos, una especie de mindset, ¿no? Como para que ustedes entiendan que todo lo que están haciendo, realmente todo lo que están estudiando, en realidad todo lo que están estudiando y todo lo que van a hacer, eh, es de una importancia extrema para todo Sudamérica, ¿no? Porque nos estamos quedando atrás. Y eso yo creo que ustedes también, allá en Bolivia, deben estar viendo cómo que Europa está desarrollándose, cómo que Estados Unidos, ¿no? Cómo que todo básicamente, ¿no? Todos los países desarrollados continúan, ¿sí? Eh, continúan un desarrollo continuo, cada vez más fuerte, ¿sí? Y nosotros tenemos que correr atrás. Esa realmente es la situación hoy, ¿no? Entonces, básicamente, de eso es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Como para abrir un poco la cabeza de ustedes y que cada proyecto que hagan en la facultad lo piensen de un punto de vista técnico fuerte, que yo sé que ustedes, conociéndolo a los profesores, ¿no? Que me convidaron, tienen un desarrollo muy, muy bueno, ¿no? Pero además de eso, le vamos a poner también un poco, ¿no? Por lo menos mi idea es dejar plantada esa semilla de que le pongan también fuerza en los otros puntos de vista, como el punto de vista, sobre todo el punto de vista de marketing comercial de su idea, ¿sí? Porque ustedes, vamos a suponer que ustedes tienen buenas ideas, esas buenas ideas no valen nada, ¿sí? Si no se llevan a cabo. ¿Y cómo vamos a llevar a cabo esas ideas? Bueno, básicamente nosotros podemos llevar a cabo esas ideas vendiendo, ¿sí? Lo que se dice acá, vendiendo page. Eso significa vendiendo nuestra idea, ¿sí? Básicamente. Entonces, voy a pasar rapidito por lo que me trajo hasta acá, digamos, ¿no? Yo básicamente soy formado en la Universidad Nacional de La Plata, ¿no? En Argentina, ya con mi sutaki, mi acento, ¿sí? Ya se pueden dar una idea, ¿no? Que soy argentino, ¿sí? Más o menos, no me acuerdo bien, pero creo que en el 2008 me recibí de ingeniero aeronáutico, ¿sí? Y claro, con aquel punto de vista, ¿no? Súper técnico, con mucha matemática, mucha física encima, y pensaba que ese era el mundo, pensaba que eso de ahí era el mundo para mí, y el resto era secundario. Y la verdad que no es, ¿no? Entonces, eh, mantengan eso en la cabeza, ¿no? Porque yo creo que la grande mayoría, ¿no? Sobre todo de los alumnos, piensa de esa manera, ¿no? Y bueno, me recibí y me vine acá a Brasil a hacer un máster en ingeniería mecánica aeronáutica, ¿sí? Donde básicamente comencé a desarrollar un prototipo de software, ¿no? De, de cálculo aerodinámico de palas, ¿sí? Tanto de alas rotativas como alas fijas, ¿no? O sea, tanto de generadores eólicos como de alas de avión, ¿sí? Ese software, ¿no? Es baseado en diferentes tipos de teorías, de perfil, bueno, básicamente hacen un montón de cosas, lo más importante sería, sería la integración
que empecé a ver, ¿sí? Sobre todo esa integración aeroestructural, ¿sí? Además de un ítem que yo creo que es uno de los más importantes de todos, que es la programación, gente. No esperen de que alguien haga la programación por ustedes. Y esa es la primera, no sé si consejo, pero por lo menos eh, lo dejo picando, ¿no? Porque hoy, si vos querés solucionar alguna cosa, algún proyecto, algún problema, ¿sí? El lenguaje que habla la ingeniería es el lenguaje de programación. ¿Qué lenguaje? No importa. Eso es secundario, ¿no? Pero realmente la programación, hoy por hoy, es lo que te va a diferenciar, ¿sí? Para poder llevar tus proyectos para adelante, ¿no? Como por ejemplo este tipo de proyectos, ya te genera bastantes resultados para que vos después puedas, digamos así, vender, ¿sí? Tu producto. ¿Y qué es lo que más te interesa, ¿no? Por lo menos, qué es lo que más interesa para que vos vendas? Sos vos mismo, ¿sí? Entonces, tenés que empezar a intentar venderte de una manera diferente, ¿no? O sea, para los que ya básicamente están siguiendo este camino, sería una reconfirmación, ¿no? Y están, para los que están por ahí empezando, ¿sí? Es una buena manera de ver lo que es la ingeniería, ¿no? Entonces, no se queden como solamente el que programa es el ingeniero de sistemas, no, ustedes son ingenieros mecatrónicos, ¿sí? Entonces, de esa manera, la programación tiene que ser parte de su vida, ¿sí? Va a ser Python, va a ser Java, va a ser MATLAB, va a ser de VBA, de Excel, no importa, eso después lo deciden ustedes con su experiencia, ¿no? Por ejemplo, también trabajé en una empresa que se llama Conatus, ¿sí? Haciendo también otro prototipo de software. Yo siempre hablo de prototipo, porque yo tengo un respeto gigante con los desarrolladores de software, ¿no? Porque lo que yo consigo hacer acá es crear una validación, ¿sí? Entonces yo valido lo que quiero, yo veo los resultados, ¿no? Por ejemplo acá lo que estamos viendo, lo que desarrollé en esta empresa, que fue un predictor de fatiga, ¿sí? Para turbinas de helicóptero, ¿no? A partir de los datos de caja preta. Entonces, de esta manera, con diferentes anomalías que se pueden llegar a presentar, ¿sí? En las turbinas, yo ya tengo lectura para poder realizar diferentes tipos de interpretaciones que me llevar a tomar una decisión acertada en el mantenimiento de aviones, ¿sí? Básicamente, todo lo que voy a hablar acá tiene que ver con aviones, porque bueno, es lo que me dedico, pero es lógico que lo pueden trasladar para cualquier tipo de situación, ¿sí? Y después, lógico, mi carrera profesional, ¿sí? Eh, me dediqué mucho al desarrollo de productos de ingeniería compleja, ¿no? Entonces, básicamente acá en Brasil tuve mucha suerte de trabajar en desarrollos como por ejemplo el desarrollo del KC-390, ¿sí? De Embraer. Yo trabajé para otra empresa que se llama CAER, que hacía básicamente proyecto y cálculo estructural, ¿sí? En este caso de la parte delantera del avión, ¿sí? O sea, y eso envuelve, ¿no? Por lo que yo creo que estaba viendo en algunas tesis de ustedes, envuelve elementos finitos y todo ese tipo de contenido, ¿no? O sea, acá empezamos con la manufactura compleja, pero no es a lo que yo quiero llegar, a lo que yo quiero llegar es a la integración, ¿sí? Trabajé también para el desarrollo del 192, que es un avión de pasajeros también de Embraer, muy conocido, ¿sí? Y lo que hacíamos básicamente, ¿qué era? Era siempre proyectar escenarios. Nosotros proyectábamos escenarios de los aviones, de emergencia, todo eso de ahí, ¿sí? Y a partir de esa proyección de escenarios hacíamos diferentes análisis, ¿no? Los diferentes modelos, ¿sí? Perdón, ahí vos podés agarrar y realizar modelos estáticos, dinámicos, modales,
diferentes, ¿qué significa todas esas palabras? Vos vas a desarrollar un producto, ¿sí? Que realmente te va a demostrar algún tipo de comportamiento. El avión se puede estar cayendo, entonces vos tenés que considerar escenarios de emergencia, de que no se destruya en el medio de, que no se destruya en el aire, ¿sí? Por ejemplo, después de haber perdido sustentación, ese tipo de escenarios, ¿no? Cómo que se trabajan mucho las fallas, perdón, nosotros ya entendemos que el avión se va a romper, ¿sí? Entonces, a partir de ese punto, sabiendo que el avión se va a romper, tenemos que entender de que esa ruptura no sea catastrófica, o sea, que el resto de toda la estructura del avión lo pueda aguantar por lo menos hasta que el piloto pueda aterrizar. Trabajé también en un avión caza, ¿sí? Un avión que se llama Gripen, es un avión sueco, ¿sí? Militar, donde también hicimos exactamente lo mismo, ¿no? O sea, es lógico que los escenarios mudan. Cuando hablo de escenarios, ¿qué son escenarios? Son básicamente lo que nosotros llamamos de caso de cargas, cómo el avión se comporta. Por ejemplo, para el KC, que fue el primero que mostré, utilizamos más o menos 1200 escenarios. Para el E2, que era el avión comercial, utilizamos en torno de 5000 escenarios diferentes. Y fueron utilizados 23.000 escenarios diferentes. Que eso te va a dar sobrecargas diferentes, y a partir de esas sobrecargas eh, es donde vos vas a dimensionar el comportamiento en este caso, del avión, ¿no? De lo que yo hice. Pero realmente eso puede dedicarse o la verdad, puede proyectarse a cualquier tipo de situación, ¿sí? Entonces, bueno, hice el doctorado, me cansé de estudiar, pues me fui a trabajar a la industria privada, lo cual me encantó, pero también me cansé de trabajar, siempre hacía lo mismo, y después entré por concurso a esta universidad, ¿sí? Que es la Universidad de Tecnología, donde doy un montón de materias. Y es exactamente en este punto, que empecé a entender la dimensión de lo que es un desarrollo de producto, ¿sí? Salimos de eso técnico que yo hablé de enseñar y no sé qué, muy técnico, ¿sí? Pero lo que viene después, yo creo que es lo que te va a abrir un poco más la cabeza. Entonces, a partir de ahí, empecé también a desarrollar otro tipo de habilidades, como por ejemplo electrónica, ¿sí? Empecé a dar clases de electrónica. Yo tenía una base muy buena de electrónica en mi facultad y me encanta. O sea, la electrónica un área que me apasiona mucho. Vi la luz y entré, o sea, estaba la oportunidad y entré. Entonces, yo soy profesor de fundamentos de electrónica, o sea, doy básicamente para los pibes ahí camino de corrientes, los tipos de componentes, electrónica digital, y también entré en la parte de aviónica, ¿sí? La parte de aviónica, básicamente, que es una electrónica un poco más compleja, y lo que intento hacer es desarrollar por lo menos una línea de trabajo para que los pibes consigan ver, ¿sí? Cómo es la aviónica de dos puntos diferentes. En un primer momento, que la vean del punto de vista electrónico, y el otro que la miren del punto de vista de nuestro cliente. ¿Quién es nuestro cliente cuando hablo de electrónica? Es el piloto, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que entender, ¿sí? Cuando vamos a hacer un reparo, cuando vamos a hacer algún mantenimiento o algún proyecto, quién es nuestro cliente. Y es de eso que se trata, ¿sí? Porque van a tener muchísimos clientes, ¿sí? O lo que nosotros llamamos más que clientes, stakeholders, ¿no? O sea, va a haber muchos interesados. Y una de las principales propuestas de la metodología que yo voy a dar acá es exactamente esa: entender quién es, o sea, quién es el stakeholder de más peso. Es lo primero que tienen que entender, ¿sí? También soy profesor de reparos estructurales en aeronaves, ¿sí? O sea, donde básicamente vemos todo lo que sería la parte de fatiga de materiales, diferentes tipos de materiales, cómo se hacen los reparos, ¿no? Un poco bien más mano en la masa,
sin nunca dejar de lado los criterios, ¿no? Nunca dejen de lado los criterios. Y también conseguí ser profesor de fluidodinámica computacional, ¿no? O sea, todos mis desarrollos, ¿no? Ahora los estoy optimizando, ahora los enseño, ¿sí? Porque me encanta enseñar, es una... eh, más que enseñar es transmitir conocimiento, porque yo también aprendo muchísimo de mis alumnos, ¿no? Y eso es otra cosa que tiene, como que no me voy a adelantar mucho, pero que va a ir más o menos por ahí. Y por último, ¿sí? Ya haciendo base para a lo que a gente va a ver hoy, ¿sí? Yo soy profesor también de Fundamentos de Matemática Financiera, donde es una cosa que nosotros no vemos, ¿sí? Eh, solamente cuando es muy tarde, ¿sí? Yo creo, espero que también ustedes allá entiendan esa parte, porque lo que se llama, o sea, lo que sería todo lo que es las finanzas personales, ¿sí? Son lo que después se van a aplicar a las finanzas profesionales, ¿sí? Y una cosa, ¿no? Que es lo que realmente tenemos que combatir, que nosotros no tenemos cómo, simplemente la única manera de combatirlo es el conocimiento, es la inflación, ¿sí? Por X, Y o Z razón, ¿sí? Vamos a dejar por ahí, la inflación es la pérdida de poder adquisitivo que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, todo el fruto de nuestro trabajo, todo lo que nosotros le damos a la sociedad, ¿sí? Tenemos que tener esa visión de no perderlo por la inflación, ¿sí? Porque la inflación te va a comer ese poder adquisitivo. Y es muy importante que ustedes, ¿no? Los que tienen entre 20 y 30 años lo entiendan, que tienen una característica que es la característica más importante de todas, que es el tiempo, ¿sí? Ustedes tienen tiempo, ¿sí? Entonces, si se dedican, por lo menos una parte, ¿no? Vayan ahí, cervecita, noche, lindo, ¿sí? Nadie dice que no, pero dediquen, ¿sí? Una parte, además de todo el estudio, a su propio desarrollo profesional, sobre todo, ¿sí? De sus inversiones, ¿sí? Porque es el fruto de tu trabajo, ¿sí? Y si vos tenés un buen perfil, ¿sí? De cuidar tus finanzas personales, es muy probable que puedas cuidar las finanzas profesionales, ya sea de tu propia empresa si sos emprendedor, o de la empresa de otro también, ¿no? Bueno, y por último, ¿sí? Que es la materia más importante, que es la que me abrió la cabeza, es esta de desarrollo integrado de productos. Tengo varias de estas, de desarrollo integrado de producto, ¿sí? Y es acá donde yo creo que es lo más lindo que le puede pasar a cualquier ingeniero, ¿no? Mecatrónico en su caso, mío, aeronáutico, ¿no? En mi caso, que es la integración, que es lo que vamos a ver, que es lo que tiene que ver con la industria 4.0. Hoy por hoy, ya desde la industria 3.0 estaba todo inventado, ¿no? Ahora vino la internet y todo eso, ¿no? Pero el gran desafío es realmente integrar esos procesos, ¿no? Como nosotros podemos ver acá, ¿sí? De un punto de vista de manufactura compleja, no tenemos un desarrollo de proyecto, tenemos la ingeniería que está envuelta, si digo envolvida, si me mando alguna frase media loca, se me confunde con el portugués, así que sepan perdonar, ¿no? Pero entonces cuando comenzamos a proyectar, ¿sí? Después viene la ingeniería para ver nuestro proyecto, una vez que más o menos está cerrado, ¿no? Ahí partimos para lo que sería la manufactura, ¿sí? Como si fuese una especie de cascada, ¿no? Que sería la vieja escuela. Lo que voy a pasar hoy son algunas filosofías para que eh, vos puedas, ¿no? Para que ustedes puedan agarrar todos esos conocimientos que tienen y explorarlos al máximo, ¿sí? O sea, pensar desde el proyecto con foco ya en los procesos posteriores. Y esa va a ser la raíz de lo que vamos a ver hoy, que sería el desarrollo integrado de producto desde el punto de vista de manufactura compleja, ¿no? Y claro, lógicamente, ¿no? No nos podemos quedar solamente en la manufactura, sino que también nosotros tenemos que partir para la escalabilidad. Nunca se olviden de la escalabilidad, ¿sí? Entonces,
vamos a apurar un poco porque me estoy quedando sin tiempo. Hablando un poco de contexto, ¿por qué que vamos a hablar de ese contexto? ¿No? Cuando hablamos de la industria 4.0, primero tenemos que entender cuáles que son básicamente las otras industrias que salieron, ¿sí? Que ya vienen antes de la cuarta revolución industrial, ¿no? La primera fue la ingeniería, la energía a vapor, la segunda fue la producción en masa eléctrica, ¿no? Y la tercera fue la revolución digital, la electrónica. Ya en la revolución digital, ¿sí? Ya había robot, había sistemas de automación, había todo, ¿no? Y lo que realmente separa la cuarta revolución industrial es la integración, ¿sí? O sea, nosotros, con todos esos nueve pilares que existen en la cuarta revolución industrial, ¿sí? El foco principal es la integración de todos los procesos, ¿sí? Sobre todo ahora que tenemos una buena base tecnológica, ¿no? Con la potencialización del IoT, del Internet de las Cosas, de las cosas, ¿no? Con el Big Data, ¿sí? Y después todos esos 9 pilares que nosotros ya conocemos, como por ejemplo, bueno, robótica, simulación, lo que hacen, ¿sí? A la cuarta revolución industrial. Y eso nos trae, ¿sí? Un desafío gigante como sociedad, ¿no? Y digo como sociedad porque, viejo, todo Sudamérica está medio complicado en ese aspecto, ¿sí? Porque con nuevo contexto, eso va a traer una diferencia de clases mucho más grandes, ¿sí? O sea, lo que nosotros estamos viendo de diferencia de clases ahora también va a ser entre países, ¿no? Si los países, eh, si los países en desarrollo no tienen una buena noción de lo que es la industria 4.0, ¿sí? Muchos de los países pueden quedar en una pobreza bastante complicada, ¿no? Entonces lo que nosotros vemos, por lo menos desde un punto de vista de facultad, es que queremos dejar, ¿sí? Por lo menos la clase sobreviviente, porque existen datos que se estiman de que por cada trabajo, por cada empleo que la industria, ¿no? La nueva tecnología saque, ¿sí? Se van a generar 8 nuevos empleos. Pero existe un gran problema en ese tipo, que es que esos 8 empleos nuevos, ¿sí? No son la gente que perdió el empleo que los va a ocupar, ¿sí? Sino que son las nuevas generaciones. Es ahí donde ustedes entran, ¿sí? Es ahí donde todo este pensamiento, toda esta creación, ¿no? de diferentes tipos de técnicas entran, ¿sí? Y por eso que, hablando un poco de la educación, ¿sí? Ustedes, como alumnos, también tienen que entender que la educación, como era tradicional, mudó, ¿sí? La educación tradicional, donde teníamos un profesor hablando y los alumnos simplemente escuchando de manera pasiva, digamos, ¿sí? ¿Sí? Era un reflejo de la industria tradicional, ¿sí? Y eso mudó, ¿sí? Entonces, de esa manera empezaron a ver esos diferentes tipos de nuevos conceptos, ¿sí? Como por ejemplo ese famoso concepto de pensar fuera de la caja, ¿no? Y bueno, nosotros como educadores, ¿no? Tanto nosotros como educadores y ustedes como alumnos, ¿no? ¿Cómo hacemos para mudar esta realidad? ¿Cómo hacemos? ¿Sí? Entonces, de esa manera, siempre en ese concepto, eh, ¿usted qué significaría pensar una realidad nueva, ¿no? Para adaptarnos? O sea, ¿o qué significaría pensar fuera de la caja? Existe pensar fuera de la caja, ¿no? Ahí existen un montón de definiciones, ¿no? Que la gente tiene en relación a pensar fuera de la caja, como por ejemplo, qué sería la imaginación, o qué sería diferentes tipos de pensamientos, brainstorming, más realmente si ustedes paran y piensan un poco, pensar fuera de la caja no es un proceso tan pragmático, ¿sí? ¿Cómo hacemos realmente para pensar fuera de la caja si es que existe? Entonces, nosotros
tenemos una visión en la cual nosotros no pensamos afuera de la caja, sino que nosotros ampliamos nuestra caja, ¿sí? Y ampliando nuestra caja sí podemos de hecho, actuar de alguna manera. ¿Y cómo ampliamos la caja? Ampliando el conocimiento, ¿sí? Ampliando el conocimiento de esa manera que nosotros conseguimos comenzar a entender la integración de este nuevo contexto de mercado, ¿sí? Y cómo que nosotros podemos, de facto, adquirir ese conocimiento, ¿sí? Hoy por hoy no podemos ir más lento, ¿sí? Que los países más desarrollados. Tenemos que ser más inteligentes, ¿sí? Porque lo bueno es que la información está, la información existe, ¿sí? De esa manera, si la información existe, tenemos que entender cómo que, de hecho, nosotros absorbimos esa información, ¿sí? Ustedes deben haber tenido, no sé en qué época están de curso, pero mínimamente están entre 30 y 50 materias, más o menos, ¿no? ¿Y cómo que está esa información? ¿Sí? Yo les hablo, por ejemplo, no sé, circuitos eléctricos. Ustedes pueden haber escuchado hablar, ¿sí? Si solamente escucharon hablar, significa que el conocimiento sobre ese tema no está tan bueno, ¿sí? Ahí alguien puede venir y decir, no, yo estoy un poco mejor, yo realmente entendí lo que el profesor me dijo. Entonces, miren cómo ahora empezamos a entender un poco más dónde estamos parados, ¿sí? Cuál que es nuestro nivel de conocimiento, ¿sí? Y acá, de este otro lado, nos podemos ver de una manera un poco más dinámica, porque nosotros tenemos que correr atrás, ¿no? La información existe, está todo en Internet, ¿no? La cuestión es que cuando nosotros estamos en Internet, tenemos que saber realmente que estamos con una visión más generalista. Una vez que empezamos realmente a trabajar en el tema, ¿sí? Nosotros nos tenemos que aprofundar más en esa visión, ¿sí? Y existe otro tipo de patamar que es el sé hacer. Ah, perfecto. Yo sé cómo calcular un circuito, pero eh, por ahí tenemos que agarrar la placa fenolítica, meterla en el percloreto de ferro, a trazar todo el camino de cargas, eso ya es más difícil, ¿sí? Entonces existe otro tipo de nivel, ¿sí? De entendimiento o de conocimiento que es el de sé hacer. Ese nivel de conocimiento es el que te va a ayudar muchísimo, ¿sí? El entendí y escuché hablar, acuérdense de que es una competencia gigante, no vamos a ver que el mundo hoy como está es una competencia gigante. Entonces tenemos que agarrar, por lo menos para los que estén en este mundo, en este patamar, en este nivel de conocimiento, tenten por lo menos llegar acá, ¿no? Y ya después existen los otros dos que sería el saber enseñar y el saber crear, ¿sí? Esto, lógicamente, se precisa de mucha experiencia. ¿Sí? No sé si de mucha, pero se precisa de experiencia. Y eso no significa que tienen que esperar años para tener experiencia. No, no. Todo lo contrario. Este congreso, para los que están, por lo menos en lo que están sometiendo, ¿sí? Yo hago lo mismo. Yo los meto a todos mis alumnos a someter a congresos, porque eso es lo que te da experiencia, ¿sí? El saber hacer. Y de saber hacer para después saber enseñar, no es tanto, ¿no? Entonces, la meta, ¿sí? De esa manera, ¿sí? Ya entendiendo cómo que vos podés agarrar todo, o sea, entendiendo el nivel de conocimiento que tenés, y a partir de ese nivel de conocimiento, cómo avanzarlo, ¿sí? Para poder, eh, vos mismo poder mejorar, ¿sí? Es lo que te va a dar la base, ¿sí? Para después o sea, es lo que te da la base para después aplicar lo que nosotros llamamos que es el aprender a aprender, ¿sí? Entonces, de esta manera, ahí existe un único responsable por toda tu educación. Y ese responsable sos vos. De esa manera, y con todas las herramientas que vos tenés hoy, ¿sí?
ya no es cuestión de echarle la culpa a un profesor que no es bueno, o por ahí que la disciplina no te gustó. Vos mismo tenés que correr atrás, y eso es lo que te va a diferenciar, ¿sí? Y es lo que yo creo, desde el punto de vista nuestro, ¿sí? Que es lo que te va a dejar, ¿sí? En el mercado moderno, ¿sí? Y ahora vamos a explicar un poco sobre ese mercado moderno, ¿sí? Porque nosotros hablamos cómo que ese mercado se está transformando, ¿sí? Y qué es lo que vos podés hacer para correr atrás de ese mercado, ¿sí? Ustedes ya se dieron cuenta que el mercado moderno mudó mucho, ¿sí? La variedad, la variedad de la competencia, ¿sí? Es absurda. ¿Por qué? Porque los niveles de entrada a cada uno de los mercados bajaron, ¿sí? Porque tenemos mucho acceso a la, porque tenemos mucho acceso eh, a las tecnologías, tenemos mucho acceso a la información, y eso es lo que te produce, ¿qué es? Una reducción de tiempo de mercado, ¿sí? El primero que lanza es el que tiene es el que tiene la ventaja competitiva, ¿sí? Por eso que todo el mundo intenta agarrar, ¿sí? Y lanzar primero, ¿sí? Y otra cosa, vos tenés lo que llamamos de ventanas de mercado. No vas a lanzar un pan dulce en febrero, perdiste el mercado, ¿entendés? Entonces, eso es lo que tiene el nuevo contexto, lo que el mercado de mercado moderno, ¿no? Que es lo que trae, ¿sí? Tanto la industria 3.0 como la 4.0, que es lo que trae asociado, ¿sí? Entonces, de esa manera, con ese nuevo contexto, el proceso impacta. ¿Y quién es el proceso? Nosotros somos el proceso, ¿sí? Quien hace los robots son ustedes, quien hace los autos son ustedes, quien hace los carros, perdón. Quien hace quien hace acontecer, o sea, el que hace realmente que las cosas acontezcan, ya no me acuerdo cómo se acontece en español, pero creo que da para entender, son ustedes, ¿sí? Entonces imaginen si además de tener el conocimiento técnico, tienen el conocimiento, eh, el conocimiento estratégico, ¿sí? Entonces, eh, ese impacto en el proceso, ¿sí? Trae lógicamente consecuencias. Y las consecuencias es que cada día tenemos productos con mayor complejidad y lógicamente tenemos procesos con mayor complejidad, ¿sí? Entonces, de esa manera, es acá que nosotros tenemos que apuntar, tenemos que tener un mayor dominio, ¿sí? En cómo los procesos de ingeniería se integran entre sí. De esa manera, ahí nosotros podemos, ¿sí? Mejorar la efectividad de todo lo que nosotros hagamos y lo que se traduce a un aumento en la productividad, ¿sí? Y un aumento en la productividad generalmente está asociado al lucro de empresa. Y el lucro de empresa es la sobrevivencia de la empresa. La sobrevivencia de la empresa es más trabajo, es más mercado, ¿sí? Y más competitividad, ¿sí? Entonces, llegamos un poco a lo que sería el desarrollo de productos, ¿no? Y para entender un poco lo que es el desarrollo de producto, tenemos que entender dos conceptos básicos, ¿no? Nosotros podemos tener una buena idea o eh, podemos tener una buena idea tanto de un producto nuevo como de algunas mejoras, ¿sí? Y a partir de ahí entender lo que sería emprender y diferenciar lo que sería emprender con lo que sería innovar, ¿no? Entonces, emprender básicamente sería mejorar, ¿sí? Y cambiar alguna cosa, pero llevando en consideración todo lo que sería una mejoría continua, ¿no? Para eso se requiere liderazgo, dirección, etc. Pero innovar, ¿sí? Ya innovar tiene dos conceptos fundamentales, que es crear o inventar. Son ese brillo en los ojos eh, que nosotros como, que nosotros como tecnología esperamos, ¿no? Y es una cosa que viene no solamente porque pongo Steve Jobs, ¿no? Y que es Henry Ford, ¿no? O sea, la innovación ya viene de hace un montón de tiempo, pero es ahora, en estas épocas, que se le está dando mucho énfasis, ¿sí? Y es a partir de esta innovación o estos emprendimientos que tenemos que entender los grandes desafíos que vamos a tener,
¿sí? Porque no es simplemente ver qué tipo de batería, si es es una fuente de 9 volt o le voy a poner le voy a poner un transistor BC249. Va mucho más allá, ¿no? Entonces, para poder entender esos desafíos, tenemos que entender cuáles son. Y el primero que te enfrentas es la base financiera. Vos para poder crear un producto necesitas de servicios, de espacio físico, ¿no? Eh, necesitas consultoría, porque vos no vas a saber todo. Ese es el gran problema. Vos vas a tener que entender que en algún momento vos no vas a tener esa información. Entonces vas a tener que tener una base financiera para poder, ¿sí? Para poder consultar. Y a partir de ahí vos necesitas las fuentes de recursos. ¿A quién que le vas a pedir plata? ¿A quién que le vas a pedir dinero? ¿Sí? Vas a meter plata propia, vas a tener socios, le vas a pedir a los bancos con los intereses que los bancos cobran. ¿Sí? Entonces, si vos no sos emprendedor, no importa, porque imagínate que cuando vos trabajes para alguien, ese alguien tiene en mente exactamente esto. ¿Sí? Y si vos realmente entendés que no existen recursos infinitos, porque la vida no es infinita, ¿sí? Lo vas a ayudar muchísimo y te vas a diferenciar. Entonces ya no le vas a andar diciendo, no, eh, tenés que comprar un aluminio 74, 75 al CLAD porque es el más. No, vos le vas a hacer la mejor relación de compromiso del producto. Mirá cómo ya cambia la situación. ¿Sí? Eso te da ya un pensamiento diferente, un pensamiento externo que se le puede hacer. ¿Sí? ¿Y cómo lo vas a comunicar? Otro desafío importantísimo. ¿Sí? Acordate que las personas, ¿sí? No tienen el mismo nivel de conocimiento que ustedes pueden llegar a tener. Entonces vos estás ahí hablando de eh, elemento finito. Entonces estás hablando de que te usaste un elemento placa porque con los elementos placas podés pegar la tensión de cizalamiento de tracción diagonal de un avión. Y el mundo me van a mirar, no van a entender absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, es en ese momento que vos tenés que parar, pensar y decir, ¿a quién le estoy comunicando? ¿Cómo tengo que comunicar? Y llevar, ¿sí? De lo que vos querés a que digamos así, el receptor de tu mensaje lo entienda. Y de esa manera vas a poder vender tu, tu proyecto, ¿no? Vas a poder vender tu pescado, digamos así. ¿Sí? Entonces la comunicación es algo importantísimo, ¿sí? Y sobre todo a quién le comunicas. No comuniques cosas, ¿sí? Por más de que una idea no valga nada en el papel, puede venir otro que agarre tu idea y la desarrolle. Entonces, tenés que tener también mucho cuidado, sobre todo a quién comunicas, ¿no? Otro tipo de desafíos, ¿sí? Estoy corriendo gente porque estoy sin tiempo, ¿no? Pero bueno, creo que llego. Otro tipo de desafíos que tenemos, ¿sí? Que nosotros siempre agarramos y decimos, listo, lo hago de esta manera, acabó. Pero eso no es ser ingeniero, vos tenés que probar varias maneras, tenés que tener varios conceptos. ¿Sí? Y en esos conceptos tenés que tener, lógicamente, en cuenta diferentes tipos de desafíos, tanto mercadológicos, tecnológicos como gerenciales. ¿Sí? Mercadológicos, tu producto va a ser a qué nicho de mercado lo vas a entregar. Ah, no, todo el mundo. Si vos decís todo el mundo, ya está. Está mal, ¿entendés? Porque de esa manera vas a gastar millones ¿cómo es? Vas a gastar millones de recursos que no tenés. ¿Sí? ¿Qué tipo de tecnología vas a usar? Suponete, ¿no? Es lo que nosotros nos preguntamos. Nosotros vamos a hacer un avión. El avión es un desarrollo que se daba entre 4 y 7 años más o menos. ¿Y lo hacemos de qué? ¿Lo hacemos de aluminio? Bueno, lo hacemos de aluminio. Y si viene el grafeno, y el grafeno vos lo ponés con fibra y resina, tu avión fica obsoleto y ni siquiera salió del papel. Y vos gastaste un montón de recursos. ¿Sí? Entonces, las alternativas tecnológicas también las tenés que tener en cuenta. ¿Sí? Esta, eh, esta parte de desafíos estratégicos voy a ir un poco más rápido también, pero acordate, vos cuando empezás no tenés nada, no tenés absolutamente nada, tenés la buena idea y por ahí una buena formación, ¿sí? Pero tenés muchos riesgos, muchas incertezas, ¿no?
El riesgo es una cosa que vos podés calcular, la incerteza es algo que realmente no sabes lo que va a pasar. Eso lo que te definen son las decisiones, porque las decisiones más importantes las tomás al principio del proyecto, ¿sí? Y si tomaste las decisiones mal, eso te puede quebrar, ¿sí? O quebrás a la empresa o te quebrás vos, ¿sí? Entonces, es a partir de ahí, es a partir de ahí que viene lo que nosotros llamamos el desarrollo de producto, ¿sí? De nuestra metodología, nuestra, ¿no? Y, bueno, la que usamos nosotros acá, ¿sí? Que empezás a hacer todo tipo de ciclo de ensayos, ¿sí? Algunas cosas me quedaron sin traducir, pero bueno, empezás a hacer ciclos de ensayos, ¿para qué? Para disminuir esos riesgos y esas incertezas, ¿sí? Entonces, hoy por hoy, cuando hablamos de desafíos estratégicos, tenemos muchísima información, que era al contrario de lo que pasaba antes, ¿no? Ahora tenemos tanta fuente de información que lo que tenemos que hacer es filtrar información, ¿sí? Por ahí la estratégica no la tenemos, ¿no? Pero es lo que nos va a llevar a, que, a pensar el proyecto, ¿sí? De una manera de que los grandes cambios, ¿sí? O que los grandes cambios de proyecto se hagan en una fase donde no tengamos ya recursos. Imaginen si nosotros pegamos acá, en este digamos así, lapso de tiempo, y hacemos una mudanza. Y pasó, conmigo pasó, pero vos podés quebrar la empresa en ese momento, ¿no? Entonces esos son los desafíos estratégicos que vos como emprendedor, en realidad un emprendedor tiene en cuenta, ¿sí? Que es lo que se combate con la gestión de proyectos. Pero quédense tranquilos, no voy a hablar de gestión de proyectos del punto de vista de planeamiento, sino que voy a hablar de gestión de proyectos desde el punto de vista técnico, ¿no? Que ingenieros, sobre todo ingenieros más dedicados a la parte técnica, ¿no? De mano en la masa, qué es lo que necesita. Entonces es a partir de ahí que la gestión de proyectos te comienza a ayudar, ¿no? Existen varios tipos de modelos, ¿sí? Pero de los cuales yo voy a hablar de este, que se llama el desarrollo integrado de producto, ¿no? Que es un modelo de referencia que viene de uno un poquito más, yo quiero uno de Estados Unidos, ¿no? Que básicamente él se basa en tres macrofases, ¿sí? Donde en la primera macrofase que vos tenés, ¿sí? Es donde vos vas a captar el mercado. Para no, no es simplemente agarrar y decir, no, voy a hacer esto porque esto yo creo que va a dar cierto. No, negro. Tenés que pegar, agarrar, salir, empezar a llamar, empezar a ver clientes, empezar a ver interesados, ¿sí? Eso es lo que nosotros llamamos de planeamiento de proyecto. Y a partir de que vos ya entendés el mercado donde estás parado, empezás a trabajar en las actividades que te van a llevar a desarrollar, ¿sí? Tu proyecto, tanto en plazo, ¿sí? Como en recursos. Sí, yo sé que esto de acá por ahí no es nuestro requisito fundamental, pero esto te va a ayudar muchísimo, porque vos vas a ayudar a cuándo gastar el recurso, ¿sí? No es simplemente pegar, ¿no? Que nosotros estamos acá, proyecto conceptual y proyecto detallado. Generalmente, nosotros bien técnicos estamos acá, pero ya empezás a entender por qué, que por ahí necesitamos ese tipo de planeamiento, ¿no? Existe para ayudar a ustedes, ¿no? Para ayudar a todo el mundo, una herramienta, ¿sí? Que se llama la Quality Function Deployment, ¿sí? Yo la explico, hay unos videos de YouTube míos por ahí perdidos, para quien quisiera saber más. Esto es lo que esto es lo que te permite, ¿sí? Agarrar lo que el cliente te dice, que generalmente el cliente por ahí no sabe muy bien lo que quiere, y vos lo podés traducir, ¿sí? Lo podés traducir a requisitos de ingeniería, que son valores mensurables, ¿sí? Los podés medir y tienen límites determinados. O sea, vos salís de una cosa abstracta que el cliente quiere y llegas a digamos así, a un desarrollo ya bien más pragmático, ¿no? Entonces, esta matriz, esta casa de, digamos así, esta herramienta de gestión, mira cómo te ayuda ya a proyectar, ¿sí? Te ayuda a proyectar pensando
en los procesos de fabricación, en los procesos de mantenimiento, e incluso te ayuda a pensar también en la escalabilidad. Mirá a dónde llegamos con esto, ¿sí? Desde del planeamiento acá, ¿no? Cuando digo planeamiento significa planeamiento. Desde el planeamiento de proyecto, ¿sí? Pasando por toda aquella, digamos así, colecta de datos que te van a ayudar desde un primer momento donde no entendés nada de lo que va a pasar, ¿sí? Para tomar decisiones. Y es a partir de ahí, es a partir de ese punto, que sí, ahí entramos, ¿no? Con nuestra, ya entramos con nuestro desarrollo, ¿sí? Acá ya, por ejemplo, tenemos un producto, en este caso es un avión, donde empezamos a interpretar diferentes tipos de desarrollos, como por ejemplo proyectos de parámetros de proyecto, ¿sí? Para poder seleccionar los materiales. Y una vez que seleccionamos los materiales, ¿sí? Vamos para la parte de manufactura. Un 60%, ¿sí? Entre un 60 y 80% del costo final del producto está en la base, ¿sí? Porque dependiendo de cómo nosotros apuntemos esta dirección, ¿sí? Es cómo se va a ir ejecutando nuestro proyecto. Y ahí sí, ahí llegamos a lo que sería realmente, por ahí nuestra formación, ¿no? Ahí empezamos a calcular ya en el detallamiento de todo nuestro proyecto, empezamos a calcular, ¿sí? Cómo se va a comportar nuestro producto, ¿no? Qué tipo, por ejemplo, en este caso, qué tipo de solicitaciones el producto tiene, ¿sí? Cómo él le va a fallar, qué tipo de análisis yo voy a poder hacer, ¿sí? Esto, me imagino que vos ya conoce muy bien, que sería la resistencia de materiales, ¿no? Porque es a partir de ahí que voy a conseguir entender si mi producto realmente aguanta o no aguanta para lo que, aguanta o no aguanta para lo que fue proyectado, ¿sí? ¿Y por qué que es tan importante esto de aquí? Porque eso te va a llevar, ¿sí? Todo eso te va a llevar a que tengas una buena elección de los productos de manufactura, ¿sí? En este caso solamente estoy mostrando dos para que vean que todo puede ser hecho, ¿sí? Manualmente. Por ejemplo, esta impresora, esta CNC, una CNC casera que vos podés hacer en tu casa tranquilamente, ¿sí? Impresora 3D. Lógico que vos tenés que entender que existe vida antes del control numérico computacional, y es muy importante para un ingeniero mecatrónico, tanto como es para nosotros, ¿sí? Que conozcas cuáles son esos procesos, porque generalmente esos procesos son clásicos y son los que hacen la escalabilidad de cada uno de los productos, ¿sí? Entonces, por lo menos lo miro en mis alumnos, ¿sí? Que ellos solamente entienden de impresión 3D. No te quedes ahí, porque existe vida antes de la impresión 3D. Y acordate que esa vida, ¿sí? Generó mucho lucro en el pasado. Entonces te puede ayudar también, te puede ayudar bastante. Y nunca se olviden de la escalabilidad, ¿no? Porque nosotros paramos acá, nosotros paramos en el detallamiento del producto. Pero ¿cuántos productos vas a vender de esos? ¿Sí? ¿Cuántos tipos de mercado vas a asociar? Entonces, es a partir de ahí que tenemos que también, desde el primer momento, tenemos que entender la visión computacional, ¿sí? Y la visión de diferentes tipos eh, tenemos que tener también la visión de la escalabilidad, ¿sí? O sea, de los diferentes tipos de procesos que te van a llevar a la escalabilidad. ¿Sí? Ya estoy terminando, gente. Con la electrónica la misma cosa, ¿sí? Yo coloqué acá algunos ejemplos, ¿sí? De cómo vos podés agarrar, simular, hacer prototipos y después, lógicamente, mandar a escalar, ¿sí? Y por último, la última cosa que quería hablarles era básicamente de esta filosofía, que es la filosofía de Design for Manufacturing and Assembly. O sea, que es proyectar con foco en la manufactura y el montaje, ¿no? ¿Nosotros qué hacemos? Generalmente, lo que hacemos, ¿sí? Es la concepción del proyecto, listo. Vamos para allá, elegimos el material y mandamos a fabricar. Pero en realidad existe acá un loop, ¿sí? Ese loop, o sea,
esa metodología iterativa, cuando vos haces un concepto, ¿sí? Lo primero que haces es ver el montaje, o sea, la funcionalidad de ese proyecto. Y a partir de ahí vos comenzás a mejorar ese proyecto antes de salir a fabricar. ¿Sí? Entonces, una vez que lo fabricas, ahí sí, perdón, una vez que ya entendiste el concepto, en realidad escogiste entre los mejores conceptos, ¿no? No solamente uno, sino que varios tipos de conceptos, ahí lo mandás a fabricar. ¿Sí? Haces el prototipo e incluso hasta podés volver si da errado, ¿no? Entonces, esta metodología, después búsquenla en internet, ¿no? Que se llama DFMA, ¿sí? Ella se basa, ella se basa en tres preguntas, para que vos mejores continuamente tu concepto. Ni siquiera estoy hablando de tu proyecto, tu concepto, ¿sí? Entonces, para cada componente, ¿sí? Realmente precisa tener movimiento en relación al conjunto entero, ¿sí? Realmente precisa ser diferentes en material, ¿sí? Y realmente precisa montaje y desmontaje. Y ustedes van a ver que con estas metodologías van a mejorar el concepto de una manera radical, ¿sí? Yo lo digo porque la uso muchísimo, la uso muchísimo, ¿sí? Por último, no se olviden nunca de que todo lo que están proyectando hoy, ¿sí? Todos esos diseños lindos que ustedes hacen en SolidWorks, en CATIA, en lo que quieran, ¿sí? Eso va a un lugar donde va a ser, eh, donde va a tener un acompañamiento, un acompañamiento, va a tener un mantenimiento, ¿sí? Y no pueden olvidarse de eso. Eso es lo que se hace, o lo que nosotros conocemos como el famoso ciclo de vida de producto. O sea, estoy pensando, principio, ya hasta el final de la etapa de ciclo de vida de producto. Y no se olviden que pensar en la descontinuación de producto significa no simplemente jugar fuera, significa que alguna tecnología entrante te puede estar dejando tu producto o el producto de la compañía donde trabajas obsoleto. Y no podemos perder de referencia nunca ese tipo de concepto, porque te puede llegar a sacar del mercado, ¿sí? Siempre tenemos que estar atrás de las nuevas tecnologías, ¿sí? Entonces, lo que quería básicamente, ¿sí? En mi presentación hoy era dejar por lo menos, ¿sí? Plantada en ustedes esa semilla como para que corran atrás, ¿sí? Esto fue una presentación de 45 minutos, 50, y que vayan, ¿sí? Y empiecen a, por lo menos, ¿sí? Por lo menos que entiendan de que los grandes responsables de su educación son ustedes mismos, ¿sí? Y estas herramientas, ¿sí? Te van a ayudar mucho, ¿sí? Para poder básicamente alcanzar esa, para poder alcanzar esos niveles, ¿sí? De conocimiento que nosotros hablamos anteriormente. Bueno, muchísimas gracias por escucharme. Me disculpen que a lo último mandé todo como venía porque me, me atrasé un poco, ¿sí? Te dejo la palabra a vos, Javi. Disculpame ahí la... No, muchas gracias más bien, Santiago, por compartirnos tu presentación y todos los conocimientos que has adquirido durante los años. Fue muy interesante y ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas. Por favor, si los presentes, alguno de los presentes tiene alguna consulta, pregunta o algo no quedó claro de la presentación, por favor, este es el momento para realizar sus consultas. Si alguien de la audiencia quiere hacerlo, el micrófono está libre. Ya. Vamos a ver el chat. Posiblemente alguien colocó alguna consulta en el chat. ¿Qué? Santiago, ¿me escuchas? Sí, te escucho, te escucho.
Perfecto. En la parte de aprender a aprender, desde tu perspectiva, ¿cómo podrías o cómo podría un estudiante adquirir esta habilidad? Porque es una habilidad que muchos a temprana edad no tenemos y se lo va adquiriendo con el tiempo. Desde tu perspectiva, ¿qué sugerirías a los chicos para aprender a aprender en un contexto, ¿no?, de industria 4.0 o en una realidad que prácticamente lo domina el mundo digital? Está. No, perfecto. Quería volver acá porque es excelente esa pregunta, porque realmente vos tenés un gran problema, ¿no? O sea, no tenés esa experiencia que la vas haciendo a lo largo de los años, pero por lo menos lo que nosotros vemos es, en un primer momento tenés que entender dónde estás parado, ¿sí? O sea, qué tipo de conocimiento vos querés. Y antes que eso, ¿a dónde querés ir? ¿Sí? Por ejemplo, vos estás en un curso mecatrónico. Mecatrónico, nosotros tenemos el mismo problema. Bueno, no sé si ustedes tienen ese problema, pero nosotros tenemos ese problema de que por ahí, ¿cuál es la rama que más te tira? ¿Te tira más la rama de electrónica? ¿Te tira más la rama de robótica? ¿Te tira más la rama de mecánica? Una vez una vez que detectaste que es la que más te gusta, ¿no? La que más te llama la atención, viejo, por lo menos empezás con lo básico, ¿sí? Te vas a YouTube, te ves esos tutoriales, porque eso también para nosotros profesores es bueno entenderlo, ¿sí? De que existen profesores excelentes en YouTube y nosotros tenemos que correr atrás. Cuando digo de correr atrás, ¿no? Tenemos que intentar alcanzar ese nivel de conocimiento. Existe contenido muy bueno acá, ¿sí? Y eso te va a dar, ¿no? Cuando yo hablo de una educación generalista, es lo que te va a dar la base a decir, es este mi camino. ¿Entendés? Entonces no es necesario que vos ya directamente te leas un libro entero y si no era lo que te gustaba. Entonces, encontraste tu camino, buenísimo. A partir de ahí, encontrate un buen orientador. Este me puede ayudar. Y publicá, para eso están los congresos, para eso están estos tipos de congresos. Empezá a publicar. Y eso te va a dar lo que le falta, la experiencia que te falta a vos por ser estudiante, ¿sí? La vas, eh, digamos así, la vas a compensar con muchos artículos. Y vos vas a tener artículos, no, por ejemplo, yo agarré, hice un artículo con un circuito integrado hice un PID, un circuito integrado para poder, estoy hablando de cualquier cosa, ¿no? Para poder captar, ¿sí? Los niveles, ¿sí? de un tanque de agua, ¿entendés? Y entonces vos empezás a publicar tus trabajos. Y publicación, ¿no? Por lo menos en nuestro entendimiento, significa que pasó por 2 o 3 evaluadores, como por 2 o 3 profesores que te evalúan, ¿sí? Y eso significa que vos tenés una constancia, empezás a generar currículum, ¿sí? Esa es una manera. Las otras maneras serían también mucho, nosotros le decimos estallo, que sería pasantías, ¿sí? Serían muchas pasantías, hacer pasantías, pero eso me lleva tiempo, pero es lo que más se necesita, ¿entendés? Hacer pasantías, andate a una fábrica y decir, mirá, quiero aprender, ¿entendés? Entonces estás trazando este camino, ¿sí? Lo importante es que seas hacer, que sepas hacer, ¿sí? E incluso que tengas, además de tener la experiencia, vas a tener la certificación, porque hoy por hoy, ¿sí? Nosotros luchamos también con eso, con la certificación, tenés que probar que sabes hacer, ¿entendés? Entonces yo lo iría básicamente por ese lado. No sé si respondí tu pregunta o me fui muy por las ramas. Espero haber respondido tu pregunta, pero hacé currículum, publicá mucho y hacé pasantía, básicamente resumiendo. Perfecto. Claro que sí, Santiago, muchísimas gracias. Revisando, no sé si dentro de la audiencia tenemos alguna otra consulta.
de los presentes, por favor, está el micrófono abierto. Oh, excelente. Tenemos una... ¿Alguien quiere decir, por favor, Rodrigo? Te Buenas escuchamos. tardes, ingeniero. Un gusto conocerlo. Sí, quería consultarle, desde su experiencia, ¿qué tan desarrollado lo ve el concepto de la industria 4.0 actualmente en los lugares donde trabajó o en Latinoamérica en general? Otra excelente pregunta. Esa es una excelente pregunta. ¿Y por qué? Porque mire, yo estoy en Brasil, ¿no? Esto lo discutí mucho con varios jefes míos. Y Brasil, entonces si yo digo Brasil, imagínense, es Sudamérica entera, porque Brasil es el más pujante, ¿no? De la región. Eh, nosotros básicamente estamos, algunas empresas están todavía en la industria 2.0, ¿sí? ¿Eso es bueno o es malo? Para nosotros es buenísimo. Porque suponete que te vas a Alemania. ¿Qué le vas a enseñar a un alemán? Vos como, suponete que me voy yo para Alemania, como profesor de, no sé, desarrollo de productos, yo no le voy a enseñar nada al tipo. Si los tipos son los que mandan toda esta información. ¿Entendés? Entonces, el nicho donde nosotros estamos, ¿sí? Eh, te da una posibilidad de crecer muchísimo, porque no hay nada hecho. Entonces vos ves y vos decís, no, pero ¿por qué que las empresas, esa es una pregunta también muy recurrente que tengo, ¿por qué las empresas no adoptan las tecnologías, ¿no? Esas nuevas tecnologías, si no son tan caras? Y no es porque son tacaños, no, es por una cuestión de logística. Imagínate que vos tenés unas máquinas, no tenés, no sé, por ahí este, tornos, tenés cualquier tipo de máquinas ahí y vos querés colocar nuevas máquinas para eh, modernizar tu empresa. No es simplemente agarrar y cambiar eso de ahí, porque imagínate cuando vos parás todas esas máquinas, estás perdiendo millones de dólares, de reales, o miles de dólares de reales, porque vos parás la producción. ¿Entendés? Entonces, esa no te compensa. Imagínate vos como ingeniero en mecatrónica, ¿no? No simplemente de decirle, mirá, si vos cambiás esta máquina por otra, vas a ganar un 0,85% en la producción. En vez de decirle eso, ahora imagínate que además le decís cómo crear una estrategia logística para que él pueda implementar ese cambio en la producción y a partir de ese cambio en la producción, él no tenga tanta pérdida por que pare la planta. Da para ver cómo ahora salís un poco de lo que es lo mecatrónico y te metés por ahí en logística, ¿sí? Que no tiene por ahí que ver en tu ramo. Y nuevamente, ¿no? Porque siempre me voy por las ramas, pero volviendo a tu pregunta, todo Sudamérica es lo que llaman de un mar azul para poder implementar todas estas tecnologías nuevas a las que ustedes están teniendo acceso. Así que yo creo que nosotros estamos un poco flojos. Tenemos que correr atrás, ¿no? Por eso que yo para quien no sabe, por ahí tengo un canal ahí en YouTube que tengo todos estos temas un poquito más profundos, se llama Brasil as soon as possible. Entonces tenemos que meterle pata lo más rápido posible para poder correr atrás. Esa sería la filosofía. ¿Sí? Espero haberte respondido, sin irme tanto por las ramas. Sí, ingeniero, gracias. Ah, buenísimo. Muchísimas gracias, Santiago. Tenemos otra consulta aquí por John Maquera, por favor. Te escuchamos. ¿Cómo está? Buenas tardes, ingeniero. Quería preguntarle acerca de que si en Latinoamérica existe normas que regularicen la industria 4.0. No la norma 4.0, no existe normas 4.0, pero No, tenés no, normas por todos lados, tenés normas por o sea, la todos industria en lados. Por sí. ejemplo, en la no, la industria en sí no, pero por ejemplo en aeronáutica ya tenés normas desde mucho antes. Ahora vos venís
porque no existe la industria 4.0 como tal, ¿no? Acordate que yo en un momento te dije, la industria 3.0 ya tenía todo, y vos ya tenés un montón de regulaciones que ya vienen asociadas con eso, pero creo que desde la industria 4.0 lo que se puede ver como norma o regulaciones que están surgiendo nuevas son todas de las cyber securities. Están empezando a regular bastante todo lo que es seguridad de la información. Eso lo podría llegar a ver como unas nuevas normas de industria 4.0. Esa es mi visión. Lógico que no, puede ser que no sea así. ¿Cierto ahí, John? Ah, claro, claro. Sí, es que también igual lo que otra cosa igual que me preguntaba es que, claro, o sea, no sé, puede que al conocimiento de un estudiante, digamos, qué sé yo, pueda implementar quizá microcontroladores que no son aptos para la industria y no sé si hay alguna norma que nos regularice eso. Por ejemplo, no puede ser fácil implementar un Arduino, ¿entiende? Y quizá eso no es lo correcto. Y bueno, no sé si hay alguna norma que nos deba decir qué cosas utilizar o cosas por el estilo. Sí, sí, excelente. Por ejemplo, sí, existe, todo lo que es industria aeronáutica existen, y no es que te van a decir, por ejemplo, podés usar Arduino, no, pero él te va a decir, no, vos tenés que, para poder transmitir una longitud de onda de alta frecuencia, tiene que tener un delay de tanto. Entonces la regulación te dice que, no sé, por ejemplo, el delay tiene que ser de 0.001 Hz, sí, estoy chutando. Esa es la norma, ¿no? Pero si vos que cuando hay gente, vos miralo así, cuando hay personas envueltas, que puede haber alguna tragedia o algo, seguramente vas a tener un sistema. Pero después, por ejemplo, seguramente ustedes también usan mucho Arduino, mucho Node MPU, o SP32. Eso de ahí, generalmente, lo que te lo va a delimitar es el propio mercado, ¿entendés? Porque el propio mercado te va a dar, ¿sí? El valor de tu producto. Porque si vos usás un Arduino, yo lo adoro Arduino, porque realmente te permite hacer muchas cosas, pero nunca me saca la idea de que ese Arduino es una plataforma de prototipaje, ¿entendés? Vos probás, vos validás y después podés partir para un stand-alone, ¿no? Que sería, sacás el ATmega del Arduino y lo pones en una placa de circuito y lo mejorás. Eso puede mejorar también la calidad la calidad de tu producto, mucho, ¿sí? Pero lo que en ese punto, todo lo que es regulamentaciones, siempre, por lo que yo me acuerdo, siempre que haya vidas, ahí vas a tener regulamentaciones. Y eso te va a decir, no importa si Arduino o no, el Arduino lógicamente no va a poder, no va a poder cubrir esas normas seguramente, entonces vas a tener que partir para desarrollos más complejos, digamos así, ¿no? Pero no hay. Si vos querés hacer alguna cosa con Arduino y la querés vender, que no envuelva vidas ni nada, yo veo que no, por lo menos la visión que yo tengo me parece que no existe esa regulación. El propio mercado te regula, nadie te va a comprar alguna cosa hecha con Arduino, ¿entendés? Tenés que partir para otra solución. Digo, para entender, John, ¿no? Sí, 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 está bien. Listo, gracias. Que Muchas yo perdí gracias. acá Muchas espero gracias. haberte ayudado. Estuvo muy claro, Santiago. Muchas gracias, John, por la consulta. Tenemos otra, querido Santiago, por Mario Justiniano. Si puedes, por favor, comentarla. Hola, ¿me escuchan? Sí, un poquito bajo. Puedes acercarte un poco al micrófono. Ahora, Excelente, sí, te escuchamos. bueno, yo tenía una pregunta con respecto, bueno, para nosotros los ingenieros la mayoría obviamos un poco la parte de la educación financiera, administrativa. ¿Qué herramientas pueden ser, digamos, útiles
para poder nutrirnos en esa parte, ¿no? Excelente tu pregunta, excelente. Porque eh, empezá estudiando todo lo que se llama análisis fundamentalista. ¿Qué significa un análisis fundamentalista? ¿No? O sea, vos vas ahí y vas a poner análisis fundamentalista. Y seguramente, bueno, acá tenemos muchas empresas brasileras y el acceso a la inversión es muy fácil y muy barato, que prácticamente tenés correctoras que lo hacen gratis. No sé cómo estará la situación en Bolivia. Por ejemplo, en Argentina no da para invertir nada en esta situación. Pero por ahí en Estados Unidos, por ahí empezar también. Yo no empezaría con Bitcoin ni con criptomonedas en un primer momento, pero empezá con eso, análisis fundamentalista. Eso significa que vas a ver mucha información sobre la salud de las empresas, sobre todo las empresas listadas, ¿no?, en las bolsas de valores, ya sea la SP500, la de cualquier mercado, pero te vas a dedicar a entender si es una buena opción para invertir o no. ¿Entendés? Si genera lucro, si genera receta, si tiene muchas deudas, ¿sí? Cuánto que vale la acción, vas a empezar a ver indicadores, y todo eso te va a llevar a tener más confianza y decir, mierda, perdón, y vas a decir, wow, o sea, yo puedo agarrar no sé, te doy un ejemplo, en Tesla. ¿Qué hace Tesla? Tesla se dedica a la parte de... Tesla se dedica, por ejemplo, a la parte de autos eléctricos, pero ¿cómo está Tesla? ¿Es una burbuja? ¿No es una burbuja? ¿Entendés? Y eso te va a dar ese timing, ¿entendés? Entonces yo básicamente te recomendaría así que empieces estudiando análisis fundamentalista. Y una vez que empezaste y metiste una vez, es un vicio, ¿entendés? Porque vas a ver, lógico, vas a ver tu patrimonio por ahí evoluir o lo vas a ver por ahí disminuir, pero vas a estar tranquilo porque vos sabés, ¿no?, que hiciste una buena, digamos así, un buen análisis, ¿sí? Y sabés que eso pasa. Por ejemplo, la crisis, ahora, la crisis de la pandemia. Hubo empresas que la gente se asustó tanto que sacó, ¿sí?, en pérdida la plata, y para nosotros era un Black Friday, porque tenías empresas excelentes a precio de banana, ¿entendés? Siempre cuidando la salud de la empresa generando lucro y el valor cayendo, simplemente porque la gente estaba asustada. Entonces, resumiendo, empezá con el análisis fundamentalista, eso te va a hacer muy bien. En el aspecto financiero. Sí, Diego, para entender, me olvidé tu nombre, perdóname, no lo tengo acá. Mario. Mario, perdóname. Diego, o sea, ¿me puede explicar bien lo que te Sí, quise sí. decir? No, Ajá. perfecto. Bárbaro. Excelente. Muchas gracias, Mario. Rodrigo, sí, te escuchamos. Sí, una consultita corta. Eh, Hasta donde pude ver que con el concepto, digamos, de la industria 4.0, tengo entendido de que va de la mano con la idea de cambiar la producción en serie a producción matricial, ¿cierto? Excelente. Mira, una de las cosas que vos tenés de la producción en serie, ¿sí? Realmente la producción en serie, desde el punto de vista de escalabilidad, no hay, o sea, es la mejor, ¿sí? Porque vos podés hacer millares o sea, miles y miles y miles de productos por segundo, ¿sí? Lo que te da una productividad gigante. Pero la producción en serie tiene exactamente ese problema de que no tiene mucha variación, ¿entendés? Entonces, hoy por hoy,
por lo menos lo que se está viendo es que la gente quiere productos más customizados, o sea, productos más personalizados. Y hay una tendencia, ¿sí?, para mudar para una producción matricial o para una producción un poco más customizada. Pero la cuestión es esa, ¿viste? ¿En qué industria se va a dar? Si vos podés proyectar tu industria para que tenga una flexibilidad sin disminuir la escalabilidad, porque acordate que lo que da la plata, ¿no?, lo que da el lucro generalmente es la escalabilidad, es una decisión, una tomada de decisión importante. ¿Sí? Entonces sí, existe algo de eso, de que se quiere mudar un poco la producción, ¿sí?, sobre todo partir para más lean manufacturing, ¿no?, de lo que está más customizado, digamos, ¿sí?, más customizado. En ese caso, pero yo, en un punto de vista de personal, yo lo tomaría con mucho cuidado, porque la producción en serie, si vos podés agarrar y flexibilizar la producción en serie, te vas a dar muy bien. Ahora, ¿cómo? No sé. Pero sería como que es un estudio interesante para hacer. Un desarrollo interesante. Pero sí, yo escuché algo también de eso. Sí. No, porque en parte la producción matricial son varios módulos de matrices, ¿no? Y dependiendo cómo estén construidos esos módulos, eh, tal vez se pueda dar la posibilidad de que esos módulos se puedan integrar, ¿no? Poco a poco a un sistema de producción en serie. Sí, Más o menos eso estaba pensando. sí, inclusive no es una cosa nueva esa. Eso lo usa mucho. Fíjate después yo hablo también un poco de los procesos de fabricación de Scania. ¿Viste? Los que fabrican me parece que es la propia Saab que fabrica los camiones Scania, y ellos usan producto modular, ¿sí? De los cuales ellos hacen, por ejemplo, hacen en serie, utilizan la producción en serie para hacer el chasis, pero hacen todos los módulos customizados de lo que sería la carrocería de los camiones de ellos. Entonces ahí tienen, como lo que vos dijiste, una especie de, logran una especie de flexibilidad sin, o sea, sin colocar en riesgo, digamos, la escalabilidad. Eso de proyecto modular es algo realmente muy bueno para pensarlo como desarrollo de procesos. Sí, es una excelente tendencia. Así que si podés trabajar sobre eso, estaría bueno. Buscate un buen Sí, proyecto. Sí, decime. sí, bueno, estaba considerando hacer mi proyecto de grado relacionado al tema, así que por eso me estoy informando. Pero parece que naturalmente se da, ¿no? En algunas industrias. Sí, sí, es un buen proyecto, ¿eh? Entonces, fíjate lo de Scania. Tengo tengo por ejemplo ese ejemplo, ¿no? Lo que realmente producen con proyectos modular, ¿no?, a gran escala, ¿no? Porque después tenés proyectos modulares que no son tan escalables como, porque todos los aviones son proyectos por módulos también, ¿no? Pero es otro foco diferente. Pero sí, sí, mandar, por lo menos eso es un área muy interesante, bien interesante, diría yo. Rodrigo, Eso, ¿no? ingeniero, eso sería todo. No, yo que agradezco. Muchas gracias, Rodrigo. Creo que hay otra consulta, Santiago, por Andrés Ayala. Levantó la mano en ese momento, por favor, te escuchamos. Andrés. Sí, quería preguntarle si, por ejemplo, en base a su experiencia, ¿no?, que ha tenido, que es bastante amplia, quería saber, la mayoría yo creo de los que estudiamos ingeniería es, ¿qué tan difícil es poner en práctica la teoría? Bueno, nosotros tenemos acá, no sé si allá, pero acá en Brasil dicen que en la práctica la teoría es otra. Tienen ese dicho.
Y realmente es muy difícil, pero es ahí donde está lo que, cuando yo les hablo acá del aprender a aprender, ustedes lo pueden ver también por ahí, después en internet creo que están como que es algunos videos, ¿sí? Pero acá es donde vos podés realmente hacer la diferencia, porque hoy por hoy poner lo que sería la teoría en práctica es más fácil, es mucho más fácil. Y es ahí donde viene todo lo que sería la ingeniería de prototipaje, ¿sí? Arduino, depende de donde vos quieras ir. Yo, por ejemplo, yo quería hacer piezas, incluso, en algún lugar por acá estaba, yo quería hacer piezas usinadas, pero tenía un gran problema. No tenía una máquina para usinar piezas. Entonces, ¿qué hice? Me hice la máquina, ¿entendés? Y no es una cosa muy difícil, porque ustedes ya tienen el conocimiento, ¿sí? Por ejemplo, acá, esto de acá. Esto, nosotros tenemos acá en Brasil, hay una competición de aeromodelos que básicamente vos haces aeromodelos pensados como si fuese un desarrollo de un avión normal, ¿no? Que estaba patrocinada por la SAE acá, que es el desarrollo de automotivo, la Embraer, ¿no? Entonces vos acá ves que no estás tan lejos. O sea, cuando vos vas a hablar de proyectos ya aplicados para escalabilidad, ahí sí, olvídate. En la práctica la teoría es otra, ¿no? O sea, es muy difícil poner la teoría en práctica, como vos dijiste. Pero empezá por proyectos chicos, como por ejemplo cosas que puedas hacer, aeromodelos. Ustedes tienen, por lo que me acuerdo, ustedes tienen, en la facultad tienen SolidWorks, ¿entendés? A partir de SolidWorks, del propio SolidWorks, ¿sí? Yo uso más CATIA y NX, que son otras plataformas, todo va básicamente lo mismo, ¿sí? Vos ya podés tener los códigos G para poder usinar, o incluso para poder imprimir en 3D, o te podés hacer los moldes, o podés usar material compuesto, ¿entendés? Ahí vos decís, más material compuesto es carísimo. No, si vos usás tejido de vidrio y usás resina automovilística, ya podés hacer cosas impresionantes con eso, que no precisás. Por eso que yo siempre digo que después te tenés que entender los escenarios donde tu producto va a actuar, y ahí se hace más fácil, y cada vez más fácil, y cada vez más fácil, tanto así. Esta, por ejemplo, es mi CNC. En este caso yo estoy dibujando, la estoy usando para dibujar. Incluso con este mismo sistema voy a hacer mis circuitos impresos, ¿entendés? Porque tengo el sistema, tengo el hardware numérico, y después me hago la pieza. Y eso me facilita cada vez más. Entonces, por ahí, si en tu universidad tenés la posibilidad de, de tener un laboratorio maker, o tener acceso, o vos mismo hacerte las propias herramientas, cada vez se facilita más, y ahí podés llevar más fácil, ¿sí?, la teoría a la práctica, cada vez más fácil. Es exactamente, pegaste justo en el clavo, porque es exactamente lo que yo quería demostrar, ¿entendés? Vos fíjate que, perdón, estoy hablando, ¿entendés? Es el famoso entendeo brasileño. Es exactamente lo que quería, el mensaje que quería transmitir, porque empezás, y si hago un circuito, ahí empecé con Arduino, suponete que empezaste con alguna cosa con Arduino. Y decís, pará, pero en vez de usar un Arduino, puedo usar una puerta digital AND, y con eso ya soluciono. Y una puerta digital AND la compro, la puedo comprar en el centro, ¿entendés? La pongo en una placa integrada y después me puedo hacer una cápsula, y te hiciste un producto, ¿entendés? Y ahí la teoría empieza a ser más aplicable a la práctica, ¿sí? Existen un montón de herramientas, ¿no? Supuestamente, creo que ustedes deben usar más Proteus, más existen, o Proteus, no sé cómo se llama, o SolidWorks. Existen un montón de herramientas que para nosotros, básicamente, estudiantes, digamos así, tenemos acceso, ¿sí?, que te ayudan mucho a ejecutar tu teoría, muchísimo.
ahora está en vos ser lo suficientemente inteligente para crear, y ahí donde viene, ¿no?, lo que yo llamo del planeamiento del proyecto, para crear un proyecto que te sea barato, que te sea próspero. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo un simulador de vuelo acá, ¿verdad? Que no hablé mucho, pero estamos haciendo un simulador de vuelo con un Arduino, una computadora, un helicóptero tirado viejo que tenemos, y lo vamos a hacer con resina automovilística, lo vamos a hacer con tejido de vidrio, y está yendo, ¿entendés? Entonces, disminuís mucho los gastos cuando vos creás un proyecto, digámosle, sustentable. No sé si me expliqué bien. Bueno, hablé tanto que también me olvidé tu nombre. Rodrigo fue el anterior. Andrés era, Andrés. Andrés, discúlpame, Andrés. No sé si me expliqué bien, Andrés. Lo que era lo que vos Sí, querías ver. muchísimas gracias. Entonces, básicamente eso, ¿viste? Existe la posibilidad de gastar poco y hacer cosas muy buenas, ¿sí? Excelente, gracias Santiago. Tenemos otras consultas aquí en el chat. Indican si pudiera darnos algunos consejos para poder iniciar con la publicación de artículos científicos. Ah, buenísimo. Bueno, depende también el grado que vos tengas en tu facultad. Yo lo que estoy viendo acá, esto es un congreso, ¿no? Por lo que vi, más o menos por lo que me mandaron. Entonces, primero tenés que ver cuáles son las reglas del congreso que vas a presentar. En nuestro caso, nosotros tenemos la facilidad de que somos una facultad de tecnología, y los congresos tecnológicos son un poco diferentes a los congresos académicos. Entonces, en un primer momento, lo que yo creo que tendrías que hacer es ver las bases del congreso, ¿sí?, las bases de las publicaciones, y lógicamente ver también los costos, y a partir de esas bases empezar a crear una trayectoria para poder publicar. ¿Entendés? O sea, tiene que tener, por ejemplo, tiene que tener un desarrollo innovador, porque eso es una limitación, ¿viste? Porque por ahí veces que hay congresos que vos tenés que publicar proyectos innovadores, entonces ahí se hace más difícil. Pero por ahí una innovación puede ser también una mejoría en algún proceso, y vos podés empezar por ahí, ¿sí? Entonces, primero fíjate sobre todo qué tipo de restricciones vos tenés, ¿sí?, tanto económicas como de regulamiento, ¿sí?, vos tendrías que tener en ese congreso. Pero empezá cuanto antes, y lo mejor es que te busques un buen orientador, ¿viste? Esos orientadores que dicen, che, vamos para acá, vamos a hacer, vamos a hacer así, ¿no? Buscate un buen orientador, eso es importante. Y publiquen juntos, ¿sí? Generalmente el orientador orienta, el alumno es mano, nosotros decimos mano en la masa, ¿no? El que hace, pero eso es un desarrollo de los dos, y eso sirve también para los profesores, porque generalmente el alumno publica con una orientación, ¿viste? Y es bueno porque eso fomenta mucho, mucho los trabajos, y eso hace que los propios alumnos ya sean ejecutantes, ¿no? Mano en la masa, como le decimos nosotros. Que salís del papel y del SolidWorks, y realmente haces. Entonces, resumiendo de nuevo, buscate un buen orientador y fíjate bien cuáles son las regulamentaciones del congreso que vas a publicar, para que realmente no pierdas tiempo en hacer cosas que por ahí ni vale la pena publicar en aquel congreso. Por ahí hay otro que sí. Ok, no sé si sirvió mucho, pero por lo menos es mi visión. Todo excelente, gracias Santiago. Era consulta de Sergio. Hay otra consulta en el Sergio. chat. Hay otra consulta aquí en el chat diciendo sobre consejos para inicializar o mejorar en la parte de programación. Imagino que se refiere... Ay, bueno, excelente. Yo, por ejemplo, yo soy un aficionado. Sí, le escuchamos, perdón.
Sí, discúlpame. Sí, te escuchamos. Yo soy un aficionado de programación. ¿Me estás escuchando? Sí, sí, sí. ¿Me estás escuchando ahí? Bárbaro. Yo soy un aficionado en programación, es una de las cosas que siempre me gustó, pero lógico, ¿no? Hace 10 años tener la posibilidad de tener todos los tipos de programación que vos quieras, ¿no? Gratis, era un lujo. Y yo, por ejemplo, yo empecé en MATLAB, hice todas mis tesis, todos esos programas, la gran mayoría del material que pasé eh, fueron cosas que hice yo, ¿no? O sea, empecé por ahí con MATLAB y después me fui, porque la carrera, todo esto lo hice en MATLAB. La carrera me llevó a BBA, o sea, todo esto es en MATLAB, ¿no? Y después en la empresa usé mucho VBA. Y voy a decir, VBA, o sea, Visual Basic de Excel. Y sí, ¿y por qué? Porque el Visual Basic tiene una cosa que se comunica con las otras plataformas, ¿no? En mi caso. Y yo, por ejemplo, agarraba de, digamos así, entre comillas, SolidWorks, ¿no? Y agarraba y del propio Excel ejecutaba el SolidWorks de usted, ¿no? Es un ejemplo, pero ejecutaba el CATIA o ejecutaba el programa de cálculo de elementos finitos. Y yo conseguí, en este aspecto, cuando fue a lo de optimización, ¿no? Y automación de procesos, yo conseguí con Excel mejorar en 1400% el proceso como se hacía de cálculo. Solamente con Excel, porque a mí me servía Excel. Yo como ingeniero de cálculo estructural prefiero Excel, VBA, a Python. ¿Por qué? Porque el Excel me lo permiten mucho más. Ahí ya Python te ve, no, vas a ponerme Python, ¿no? Los jefes en las empresas ya como que, no me pongas Python, ¿viste? Y se quedan con el Excel porque el Excel lo tenés en la computadora. Entonces, para mejorar tu programación, yo creo que vos no tenés que empezar con un curso de programación, tenés que empezar con un proyecto. Y es ahí donde aprendés. Donde tenés un proyecto, después la programación, vos aprendés a programar para hacer el proyecto. ¿Entendés? Entonces, de esa manera, buscate una cosa que vos te guste. Por ejemplo, no sé, hacerte formularios o leer banco de datos. Yo creo que ustedes, por lo que vi, les gusta más la parte de Big Data y eso. Y empezar, ponete, como te dije yo, hacete un fluxograma de lo que querés hacer y a partir de ese proyecto tuyo, que después lo podrías, digamos así, transformar en publicación, si se puede, a partir de ese proyecto empezá a aprender programación. ¿Qué programación? La que vos quieras, ¿viste? Si a vos te gusta Python, dale Python. Si a vos te gusta más la parte de, no sé, de control o de ley de control, el MATLAB, por ejemplo, tiene todo lo que es la parte de Simulink, de sistema embarcado, que vos podés ver mucho más dinámicamente. Que no sé si por ahí en Python ustedes la usan, pero también está, o LabVIEW. Y ahí va a depender mucho de vos, ¿viste? Porque cada uno te vende no, para mí SolidWorks es mejor que CATIA. Y otro te dice, no, para mí CATIA es mucho mejor que NX, ¿no? NX. Y eso en realidad, con el que vos te sientas más confiable. Después, una vez que vos ya sabés programar, después pulás de uno para el otro. Eso es impresionante. Y una herramienta que yo aprendí en un curso, que no sé, ustedes por ahí ya las conocen, ¿no? Pero es para los que ya hacen programación en Python, es la herramienta de Google, que es la Colab. La Colab. Esta de acá, vos podés programar, creo que era esta, Google Colab. Vale. Con esta vos podés programar en Python sin tener el Python instalado en tu máquina. Y eso te ayuda muchísimo. Tiene las bibliotecas. Y ya es un primer paso para que vos no tengas ni siquiera que instalar el Python. O sea, directamente te haces una cuenta acá y empezás a programar, ¿sí? Los primeros pasos acá, sé lo que tengas que hacer, y vas ejecutando acá el Python de la vida. Después, si tenés que hacer un ejecutable, listo, ¿no? Pero acordate, yo siempre bato una tecla de primero lo que sería
la parte de validación. Y después, saliendo de la parte de validación, vos te vas a la parte de... vos te vas a la parte de lo que sería ya la escala, ¿no? O sea, vos validás tu producto, primero lo validás como querés y después partís para ya cosas mayores, pero ahí ya necesitas inversiones, etc. ¿Está bien? ¿Dio para entender algo de lo que dije? A mí me encanta, por eso de todas esas cosas, ¿no? De plataforma, de plataformas para que vos puedas crear tus proyectos, ¿no? De simulación, eso de ahí hay un montón, y es lo que te ayuda a minimizar, ¿no? Todos los costos. Y después sí, vos tenés algo para presentarle a algún tipo de inversor o a algún socio, lo que fuere, y ahí vas para, si se da, validaste tu prototipo, y después partís para producto. Perdóname, de nuevo me fui por las ramas, pero me apasiona eso de ahí. Entonces empezá con un proyecto. Es la única manera de aprender programación. Cuando las papas queman. Cuando las papas queman, ahí vas a aprender o aprender. Entonces, buscate un buen proyecto y empezá a programar. Sí, Excelente, muy buen consejo. Muchísimas gracias, Santiago. Bárbaro. Súper. No sé si la audiencia tiene alguna otra consulta, por favor. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está? Buenas tardes. Una consulta yo tenía sobre Industrias 4.0 en cuanto a una etapa de un proyecto mediano, digamos, en cuanto al montaje. ¿Cuál sería más o menos el punto de partida por donde empezar a implementar estas tecnologías? Por ejemplo, en un proceso minero podría ser, digamos, o en los procesos donde usted está en Brasil, donde se ha relacionado una explicación o sea, ¿de dónde tendríamos que empezar? O sea, de la etapa de la implementación de un proyecto de Industria 4.0, desde la etapa de desarrollo, digamos, de software y la parte de mecatrónica, ¿no? La instrumentación y esa parte era donde yo tenía dudas. Sí, bueno, en un primer momento, lo que yo creo, ¿sí? Es, porque se habla mucho de la industria 4.0, pero tiene sus problemas, la industria 4.0, de los cuales la gran mayoría son los protocolos, ¿no? Existe mucho problema con la parte de desarrollo de protocolos para que todas las interfaces, que son diferentes, se hablen entre sí. Entonces, ese es un primer problema. ¿Sí? De un punto de vista, para vos empezar a entender lo que sería la industria 4.0, empezar por cualquier cosa que tenga integración. Por ejemplo, en mi parte, porque lógico que todos estos contextos que nosotros hablamos son todos multifuncionales, ¿no? Multidisciplinares en realidad. Quería llegar de nuevo al avión. Son multidisciplinares. Entonces, por lo menos de mi caso, yo lo que estoy haciendo es integrar todo lo que es la parte, mi experiencia propia, que es la parte CAE, o sea, CAD, CAE, CAM, ¿no? O sea, diseño, ingeniería y manufactura. O sea, yo estoy intentando hacer con, digamos así, con productos o con procesos un poco menos profesionales, estoy intentando entender esas interfaces con cada uno de los protocolos y cuáles que serían. O sea, yo hago un proyecto, lástima que no lo abrí, pero hago un proyecto, ese mismo proyecto ya directamente me hace la malla y ya directamente me crea el código G para poder imprimir o no, manufacturar mi pieza. Entonces yo ya estoy haciendo una integración de todos esos proyectos. Incluso lo bueno es que hasta el SolidWorks ya te viene con esa parte de CAE, CAM, ¿no? O sea, todo integrado. Entonces, si a vos te gusta más la parte de mecánica, empezá integrando esas partes. Entonces vos ya vas a
por lo menos decir cada vez que tengas una entrevista de empleo, que vos participaste o vos publicaste o hiciste alguna cosa en la integración de proyecto, ingeniería y manufactura, ¿entendés? Es lo que yo hago con el BBA, por ejemplo. En BBA yo creo una, digamos así, una planilla máster donde calculo, y empiezo a dibujar en CATIA, lo que fuere, calculo todo en BBA, ¿sí? Porque tengo mucho cálculo que se hace en la mano en aeronáutica, y ya directamente lo vuelvo, y eso me crea el código G. ¿Entendés? Eso es un tipo de integración que vos podés hacer en donde estás, en tu silla, ¿no? Y empezar a estudiar ese tipo de integración. Del punto de vista por ahí más electrónico, lo mismo, lo mismo. Crear la simulación, por ejemplo, bueno, con la, que era lo que yo te comentaba, empezás a crear, digamos así, integraciones caseras, ¿no? Desde el punto de vista de integración de esto de electrónica, ya por lo menos haces, en vez de el código C para crear el camino de corriente, ¿no? O el circuito en la placa fenolítica, y a partir de ahí, ¿sí? Creas un producto. O sea, trabajar en ese tipo de integración. Salvo que te guste, que yo creo que no es el objetivo del curso, que es la parte más de TI, ¿no? Que es la parte más de informática, de cómo que se crean los protocolos de integración. Vos agarrás el protocolo, no me acuerdo ahora cómo se llamaban, ¿no? Pero de una máquina CNC y cómo que eso conversa con los diferentes tipos de máquinas, de computadoras, ¿no? Y cómo que vos vas mudando eso de ahí. Entonces yo me acuerdo que en una feria de ciencia, ¿no? de la Siemens, los tipos estaban con esos problemas, ¿viste? Lo único que podían integrar era el color de una, como es, de una lapicera que estaban haciendo. No es fácil, hay mucho para hacer, por lo menos acá, no sé cómo estarán, ¿no? Y las plataformas, por ejemplo, CATIA, el 3D Experience de CATIA, es un CATIA nuevo ahí, ya viene todo integrado. Entonces, si te gusta esa parte más, empezá a estudiar ese tipo de integración. ¿Por qué te lo digo que lo hagas casero? Porque es una cosa que vas a tener accesibilidad, ¿entendés? Es muy difícil por ahí, no sé si tu facultad tiene, pero acceder por ahí a máquinas CNC de 6 sellos con una integración vía Ethernet a un computador, y ahí puedes hacer todo. Entonces, empezá por lo básico, empezá por lo más, o sea, focá en la integración de los procesos, ¿sí? Pero intentá hacerlo casero, por lo menos en la facultad, después vas viendo, ¿no? A dónde te lleva. ¿Ok? No sé quién preguntó. Bueno, gracias. No me dijiste tu nombre. Bueno, Israel ¿Te es. pude responder? Israel, Sí, o Israel. sea, yo me refería más Espero que que todo a una empresa, así a nivel industrial, una empresa mediana, digamos, donde se va a implementar estas industrias 4.0, o sea, como más o menos la hermenéutica para empezar a implementar, o sea, sobre una maquinaria que ya está instalada, implementar las industrias 4.0. Entendí. Es muy difícil, es muy difícil. Yo, por ejemplo, trabajé para lo que es Embraer, y Embraer no consigue. Quiere, pero no consigue. ¿Por qué? Por lo que yo te dije antes. O sea, tienen un problema terrible de logística. Imagínate que cambiar todos los procesos para poder implementar máquinas de ese nivel, tienen, ¿y cómo lo hacen? Ellos van haciendo mudanzas, por ejemplo, ellos están mudando algunas partes de los aviones de aluminio para compuesto, ¿sí? Entonces lo hacen gradualmente, a través de pruebas de concepto. Primero hacen, no sé, alguna componente no estructural, y después parten para otro tipo de componentes, ¿sí? Después vos tenés, por ejemplo, la Boeing sí consiguió, la Boeing hizo, no sé si saben mucho de aviones, pero por ejemplo el nuevo avión de la Boeing, que es el 787, está todo hecho en compuestos. Ellos sí consiguieron hacer
esa integración de Industria 4.0, porque ellos tienen todas las máquinas y todas las industrias, ¿sí? Ya funcionando para poder crear el avión, digamos así, ¿no? El 787, en módulos, ¿sí? Solamente que el material compuesto que ellos usan, ¿sí? Está hecho por máquinas que no serían CNC, más están hechos por robot. Entonces, hasta ahora la única industria que conozco que lo consiguió hacer fue la Boeing, por ejemplo. Pero hay muchas industrias que no pueden, y ese es el gran problema. Entonces, sería muy bueno que por ahí uno de tus líneas de investigación sea, de nuevo, la logística de cómo ayudar, ¿sí? Esas industrias a no parar la producción en cuanto mudan la tecnología de la producción de ellos. ¿Ves? ¿Está bien, Israel? Ahora dio para mejorar un poco la respuesta, era eso, ¿no? Era más industria lo que vos querías. Sí, muchas gracias. Muchas No, gracias. gracias a vos ahí. Perfecto, muchísimas gracias, Santiago, por sus respuestas. Si no hay más consultas de los invitados, no me queda más que agradecer infinitamente a nuestro invitado de hoy por apoyarnos y por participar en este congreso. Muchas gracias nuevamente. Fue un gusto tenerlo de invitado. Bueno, yo que agradezco muchísimo. Realmente siempre es muy bueno, ¿no? Tener estas conexiones, y lógicamente que me quedo a disposición, ¿no? De quien tiene más preguntas, ahí los profesores tienen mis contactos, y en lo que pueda ayudar siempre voy a estar a disposición. Así que, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Excelente. Esperemos en futuro poder seguir colaborando, ya sea invitándolos de nuevo o en lo posible trabajando juntos en alguna colaboración en el futuro. Muchísimas gracias nuevamente y gracias también a los participantes por asistir. Fue un gusto. Un abrazo para todos y bueno, que tengan muy buen año nuevo y que la pasen bien, una feliz Navidad. Igualmente. Un abrazo. Chao. Chao, chao. Muchas gracias a todos los que participaron hoy. Esperemos poder contar con su presencia a partir del día lunes, que es el día que continuarán las charlas, día lunes 20 de diciembre. Los esperamos para el lunes. En breve le vamos a hacer llegar el cronograma de la siguiente semana, junto con los títulos de todas las charlas siguientes. Nuevamente, gracias por su participación, por su presencia, sus preguntas, y nos vemos en la próxima charla. Un gusto. Se cuidan.